el pastor. ¿Qué pastor, mientras comprende los privilegios y la bendición de su llamado, no se le ha roto también el corazón? Creo que todos hemos pasado por ello. Hay momentos en los que cualquier pastor puede estar descorazonado, abatido, desanimado, desesperado. Y es triste cuando un hombre llamado al ministerio en algún momento de su vida deja el ministerio, pero no por pecado. No lo deja porque es egoísta o por indiferencia al ministerio, sino que lo deja por desaliento. Eso es una gran tristeza en verdad. Y es alentador saber que el gran apóstol estaba desanimado. Es alentador saber que hay un cierto compañerismo con sus sufrimientos, porque él es un gran apóstol y sin embargo vive lo mismo que cualquiera de nosotros. Los hermanos de Corinto le habían provocado una profunda decepción que quebrantó el corazón del apóstol. Y era por el pecado de la iglesia, por la indiferencia, por la manera superficial de la vida cristiana que llevaba esta iglesia y por su abierta rebelión también. Durante 18 meses el apóstol había trabajado día tras día allí en Corinto, una ciudad que era malvada, y había levantado allí esta iglesia y había cultivado un gran afecto y amor por los hermanos. Y debido a que los amaba tanto a ellos, muy profundamente, también tenían el potencial de lastimarlos severamente. Y lo hicieron en verdad, pecado tras pecado, estaban divididos, eran egoístas, eran desordenados, eran mundanos. En la primera carta de los Corintios relata punto a punto cada uno de sus pecados en verdad. Y algunos falsos maestros también habían llegado a esta iglesia y lograron engañar a muchos miembros de la iglesia para que se amotinaran en contra del mismo apóstol. Y la idea, nosotros sabemos, del falso apóstol, el falso maestro, de alguna manera es mentir sobre Pablo, que llevaba la verdad, y después ellos quedarse como verdaderos enseñadores de la verdad, pero iban ahí a introducir sus mentiras. Y muchos habían caído en este engaño. Así que Pablo fue destrozado. Ese grupo que representaba a Pedro, que decían yo soy de Pedro, nosotros somos de Pedro, se enfrentó en un momento contra Pablo y surgieron cuestiones doctrinales, todas mezcladas con personalidades y celos. Bueno, muchísimos pecados tenía esta iglesia. Además, Pablo se encontraba en ese momento en Éfeso y un motín también en la ciudad de Éfeso podría haberle quitado la vida, por lo que las cosas tampoco iban bien donde él estaba. Iba terriblemente donde estaba su corazón, que era Corinto. No es difícil entender entonces que hay algo de dolor en su corazón mientras él está escribiendo esta segunda carta a los Corintios. Y el texto, habíamos hablado la semana pasada, se divide en dos secciones muy claras. En los dos primeros versículos, el 12 y el 13, son el desaliento del apóstol. Y en los versículos del 14 al 17 vemos el aliento del apóstol. Y vemos cómo su tristeza se convierte en gozo. Del 13 al 14 su tristeza se convierte en gozo. Y vimos la semana pasada el desaliento de los versículos 12 y 13, porque Pablo se encontraba en ese momento en Éfeso y posiblemente por un motín con peligro de perder la vida se dirigió a Troas. ¿Recuerdan? Por eso el verso 12 dice, cuando llegué a Troas, Troas se encontraba al norte y su nombre viene de la antigua ciudad de Troya, pero su llegada a Troas no era solo porque las cosas no iban bien en Éfeso, también había un encuentro previsto con Tito. Habían acordado reunirse en Troas. Tráeme la información de Corinto, por favor. Y entonces cuando yo esté en Troas, allí nos vamos a encontrar y tú me vas a decir cómo está la condición de la iglesia. Ya les he escrito la primera carta, le he escrito la carta severa que no está aquí registrada en la Biblia y quiero saber cómo ellos han reaccionado. Así que nos encontramos en Troas. Así habían acordado con Tito. Así que es una segunda razón para haberse desplazado a Troas. Él estaba preocupado por esa respuesta, pero hay una tercera razón para estar en Troas. El verso 12 sigue diciendo, para predicar el evangelio de Cristo. Es decir, también había ido para evangelizar la ciudad.
que fue la forma como comenzó una iglesia en este lugar. Allí se inició una iglesia en Troas. Y luego añade en el verso 12, que es algo interesante, aunque se me abrió puerta en el Señor. Y las puertas abiertas, según el apóstol Pablo, que lo habla en sus cartas, no son abiertas jamás por el ingenio humano, sino por el poder y la fuerza del Señor. Cada vez que él habla de una puerta abierta es porque Dios, en su poder, ha abierto un gran privilegio, una gran oportunidad. Y suponemos que cuando él llegó a Troas, comenzó lo que él hacía hacer siempre, predicar. Y la gente comenzó a convertirse, comenzó a creer. Pero Pablo estaba predicando con un corazón quebrantado, como hemos mencionado. Estaba muy distraído, no estaba concentrado en esa bendición de que Dios le había abierto una puerta en este lugar de Troas. ¿Por qué decimos eso? Que él estaba distraído. Porque el verso 13 dice, no tuve reposo en mi espíritu. Se abrió la puerta y sin embargo él seguía afligido, desesperado porque tenía que tener las noticias de Tito sobre la iglesia de los Corintios. Un comentarista dice, corre el peligro cualquier pastor de volverse amargado con el mundo, celoso de otros ministros y disgustado en su propia tarea. Así perderá su brújula y será a la deriva mar adentro. Cualquiera que está en una situación como esta. Así que se apartó de esa puerta abierta. Mira lo que sigue diciendo el verso 13. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿De quiénes se despidió? ¿Quiénes son ellos? La iglesia que él había plantado allí en Troas en ese momento. La iglesia que recién había nacido. Los creyentes, aquellos que estaban ansiosos de seguir escuchando la palabra de Dios porque Dios le había abierto una puerta. Así que les da la espalda a ellos y se va a Macedonia. Tito de alguna manera se retrasó, no llegó. No sabemos lo que pasó o si llegó más temprano. Pablo no lo encontró y él se fue para Macedonia en busca de Tito, tal vez a Corinto, porque Pablo no podía esperar por esas noticias. Así que Pablo podría haber girado en la dirección equivocada. Y no me refiero al lugar cuando digo dirigir a la dirección específica, no me refiero a un lugar físico, pero Pablo aquí giró en la dirección correcta. Pablo giró en la dirección correcta. Mira el verso 14 lo que dice, mas a Dios gracias. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo logró salir del pozo del versículo 13 al gozo del agradecimiento en el versículo 14 tan rápidamente, de un versículo a otro? Y alguien podrá decir, claro, es que ya Tito llegó y se encontró con él y le dio buenas noticias. Es cierto, Tito llegó antes de que escribiera esta carta. Tito llegó. Y Tito dio un informe de cosas muy alentadoras acerca de la condición de la iglesia allí en Corinto, pero no fue ese informe la clave de este gozo que está mostrando en el verso 14. O si no, él lo habría dicho, es que cuando vino Tito todo cambió, entonces me alegré y ahora puedo dar gracias a Dios. No dice eso aquí. De hecho, él va a reservar ese informe que Tito le da para el capítulo 7 porque lo ve conveniente ahí sí poner el informe. Pero no es aquí. Tampoco, algunos dicen que fue el contenido del informe en sí mismo porque Pablo sabía todavía que había una minoría de detractores allí. Y todavía estaban falsos apóstoles allí en Corinto. Así que el mismo informe no es que le cambió a él y entonces ahora se vuelve agradecido a Dios. Y todavía Pablo conocía el gran impacto de esa ciudad mundana, ¿no?, para afectar a la iglesia. Y algunos pueden decir que fue el arrepentimiento de los corintios, porque Tito le dijo, ¿sabes qué? Los corintios se han arrepentido de lo que ellos te hicieron. Pablo nunca hubiese basado su gozo para cambiar, como vemos en el verso 14, en ellos, en ese arrepentimiento de ellos. Porque si habían sido volubles una vez, podrían ser volubles en una segunda ocasión también.
no podría haber basado allí todo su gozo. Sino porque siguió escribiendo 13 capítulos más aquí en la segunda carta de los Corintios para seguir defendiendo su integridad, aún después del informe de Tito. ¿Por qué sigue todavía escribiendo? Él sabe que no ha terminado el problema allí. Así que eso no fue lo que le cambió aquí en el versículo 14. ¿Qué lo hizo de una noche oscura amanecer a la luz del gozo? ¿Qué lo hizo amanecer así tan gozoso? Bien, en lugar de mirar el mar agitado y ahogarse en ese mar, él levantó los ojos a Dios. Y lo que lo cambió fue un corazón agradecido. Eso lo cambió todo. Miró a Dios y lo cambió un corazón agradecido. Por eso el verso 14 dice, mas a Dios gracias. ¿Sabes qué? Él tenía algunas cosas por las que estaba agradecido. Y él comienza a desarraigar todas esas cosas. En medio de esta circunstancia de desaliento, él comienza a ver los privilegios que Dios le ha dado. Permítame poner en contexto esto. ¿Sabes de dónde saca Pablo este estímulo? Este estímulo de los versículos del 14 al 17 de comenzar a dar gracias, lo saca de un evento histórico muy gráfico que sucedía raramente allí en la sociedad romana, en el mundo romano de ese tiempo. Porque él usa este evento como un telón de fondo para lo que él va a decir en los versículos del 14 al 17. ¿Por qué decimos eso? Porque usted va a ver palabras allí como triunfo, palabras que dicen como aroma, como oler, como fragancia, y todas esas palabras que usted va a ver en esos versículos del 14 al 17 son un evento muy singular que ocurría en la realidad en ese mundo romano. Ahora, ¿cuál era esto? Los romanos tenían un evento grande que se llamaba triunfo. Y un triunfo era cuando el gobierno romano y todo su pueblo honraban a un general. Cuando honraban a un general. Ese honor podía ser otorgado a un general romano victorioso solo bajo ciertas condiciones. Era muy difícil que alguien le hagan esto, ¿sí? Era muy complicado. Primero, este general romano debía ser el verdadero comandante en jefe de todas las tropas en el campo de batalla. Tenía que haber estado allí, en el campo de batalla. La campaña debía haber sido completamente terminada. No es que falte ese poco de allá, pero ya le ganamos todo. No, todo terminado. La región completamente pacificada y las tropas todas victoriosas. Al menos debía haber 5,000 enemigos caídos en ese enfrentamiento. Si era menos, no podría tener este evento, de este premio, de este reconocimiento, este gran general. Y se debe haber ganado una extensa territorio del reino. Y no solo decir es que recuperamos esto o de alguna manera repelimos esto. No, tenía que haberse extendido, ganado tierras. Vaya, era un evento único. Y además que esa victoria solo se la podía obtener a un enemigo extranjero. No era parte de una revuelta en la misma Roma, sino un enemigo extranjero. Así que de vez en cuando, tal vez una vez en la vida, a un general se le podía dar este tipo de triunfo como su honor. Así que en este triunfo real habría una procesión, un desfile tremendo por las calles de Roma hacia la capital romana. Un desfile gigantesco donde se haría una ofrenda a los dioses cuando llegaran allá a la capital. Y primero se acercarían en ese desfile los funcionarios del Estado y allí vendría el Senado en este gran triunfo, desfilando el Senado. Luego vendrían los trompetistas. Luego los que llevaban el botín y los tesoros de los conquistadores. Y en ese desfile más atrás llevaban el toro blanco a ser ofrecido en sacrificio a Júpiter.
Luego iban los cautivos, los prisioneros encadenados que serían llevados a la cárcel y otros a la muerte. Allí irían todos esos encadenados. Luego iban los sacerdotes, más atrás, quienes balanceaban los incensarios, y entonces el incienso salía y humeaba en todo el ambiente, y la fragancia de ese incienso llenaba el aire en todo el camino que ellos desfilaban. Y además las mujeres se alineaban allí en la calle y lanzaban guirnaldas y flores para ser aplastadas por los cascos de los hombres en los caballos, y así la fragancia aumentaba. Y en las casas de la gente podían encender lámparas de incienso para que la fragancia llenara toda la ciudad. Entonces vendría más atrás el mismo general en persona y montaría un carro tirado por 4 caballos y tendría una toga púrpura marcada con estrellas doradas. Y sobre ella tendría otra túnica púrpura. Y estaría bordado con hojas de palmas doradas, y en su mano tendría un cetro de marfil coronado con un águila. Y todo el pueblo gritaba: triunfo, 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 mientras toda esa cantidad de personas iban desfilando en esa procesión hasta la capital romana. ¿Sabes qué? Esa es la misma imagen que Pablo tiene en su mente. Y lo vas a ver en estos versículos del 14 al 17. La misma imagen que Pablo tiene en la mente y que contrasta con la oscuridad en ese momento de su corazón en la que él se encontraba. Contrasta eso, porque él está desanimado, descorazonado. Él pasa de la desesperación de lo que está sucediendo allí en Corinto a la euforia de marchar en este desfile triunfal. Es como si ahora ya no está allí desanimado, ahora está allí desfilando en esa entrada triunfal, en ese gran reconocimiento victorioso. Y la verdad del asunto es que desde un punto de vista humano parece que él ha sido derrotado en el verso 13 y 14, 12 y 13, pero es cuando te alejas de esas vicisitudes, cuando te alejas de los fracasos y las dificultades del ministerio en esta vida y miras el llamado triunfante y el privilegio que has de lo que has sido llamado, es que recuperas la perspectiva. Es cuando recuperas la perspectiva. Y entonces puedes decir, como Pablo en el verso 14, mas a Dios gracias. Mas a Dios gracias. Vio los privilegios que le había dado Dios en este llamado que él tenía. Y entonces dijo, mas a Dios gracias. Y empieza a dar gracias a Dios. ¿Y de qué da gracias a Dios? De 5 cosas da gracias a Dios que las podemos reconocer claramente aquí. Lo primero que él comienza a hacer, una vez que ha mirado a lo alto, ha mirado a los cielos, ha mirado al Señor y ve los privilegios que Dios le ha dado, entonces él puede dar gracias a Dios por el privilegio de ser guiado por un Dios soberano. Es que cuando tú confías en un Dios soberano, toda la circunstancia cambia. Y por lo primero que él da gracias a Dios es por este privilegio de haber sido guiado por un Dios, pero soberano, soberano. Mira el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, dice, nos lleva siempre, nunca. Pablo dice, nunca, nunca hay una ocasión en la que Dios no esté guiando. Nunca. Porque él dice, el cual nos lleva, nos guía. Es esto, nos lleva, nos guía. ¿Cuándo te guía? ¿De vez en cuando? Siempre, dice. Ahí está la soberanía de Dios, cómo él descansaba en esto. ¿Ves el privilegio que Dios le había dado a él de ser guiado por un Dios que lo guía siempre? Qué gran confianza tenía el apóstol Pablo para descansar allí. Bien podía pensar que todo el plan se había desbaratado de alguna manera, que toda la operación en Corinto se iba al traste, se ha arrancado de las manos de Dios. Él podía pensar eso, pero él dice, no.
Él podía haber pensado, Satanás está a cargo ahora de esta iglesia. No, pero Pablo aquí está afirmando la gran realidad en medio de la circunstancia. ¿Y cuál es esa realidad? Que sea lo que sea que esté sucediendo en Corinto, sea lo que sea la tristeza que estoy yo sufriendo, la desesperación que hay en mi corazón, esta única cosa sé y reconozco que es, y que lo que está afirmando su corazón atribulado, y es esta, que Dios, el gran vencedor, el gran Dios de todos los dioses, nos está guiando en todo momento, en todo momento. Esta es la confianza en la soberanía de Dios. Esta es la fuerza escondida de cualquier ministerio. Todos los cristianos tenemos un ministerio. Este es el poder, la fuerza escondida en todo ministerio. Y el gozo de cualquiera es este. El privilegio de pertenecer a las filas de un Señor soberano. El privilegio de marchar detrás del comandante en jefe en ese desfile como uno de sus lugartenientes. El privilegio de pertenecer a las tropas victoriosas, el privilegio de estar bajo este tipo de liderazgo, un líder que siempre está conduciendo a la victoria, que nunca está dejando de conducirte, de llevarte, de guiarte. El privilegio de ser elegido por Dios para ser un soldado de Jesucristo, llevar su nombre, vestir su uniforme, servir a su causa. Eso es suficiente para traer de vuelta el gozo, no importa lo que está sucediendo. Y Pablo llegó a reconocer su condición anterior. ¿Recuerdan? Si van a primera de Timoteo 1:13, primera carta a Timoteo 1:13, él reconoce su condición. Y esto es necesario reconocerlo siempre, todos los creyentes. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Sí ves? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Nunca olvidaba Pablo esto. No es que lo recordaba para mortificarse, no, sí le había sido perdonado. Pero esto le hacía poner los pies en la tierra. Le hacía poner los pies en la tierra. Si Cristo se va de mí, yo lo que regresaría es hacer lo que era antes, un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Siempre lo tenía presente. Por eso él podía decir, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el primero de los pecadores. Pero también reconocía lo que Cristo había hecho en él. Cuando él dice, mas fui recibido a misericordia. Allí en Timoteo, mas fui recibido a misericordia. Y no solamente había sido recibido a misericordia, sino también había sido designado a cumplir un servicio elevado. Y por eso él daba gracias a Dios. Mira, 1 Timoteo 1:12 lo que dice. Doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y por eso su corazón se llenaba de alabanza a Dios. No es que Dios le vio que él era muy bueno para ser fiel. Nada que ver. Esto es una cosa de Dios, ¿sí ves? Y por eso en el verso 17 él dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí en 1 Timoteo 1:17. ¿Sí ves? Entonces, no miremos las circunstancias, no mires las dificultades. Si quieres convertir tu desaliento en gozo, mira tus privilegios. Tienes que mirar tus privilegios. Y usted tiene el privilegio de ser guiado por Dios, por un Dios soberano, que está siempre involucrado en la vida de nosotros, cada detalle de tu vida y ministerio. La sola contemplación de este privilegio de ser guiado por el más grande comandante en jefe y estar asociado con el Señor Jesucristo y estar en las filas de otros que le han servido también en otros tiempos bajo su liderazgo soberano, debería ser suficiente para traer de vuelta el gozo.
Pero Pablo no solamente da gracias a Dios por el privilegio de estar asociado con Jesucristo bajo este liderazgo soberano de Dios, sino que también él da gracias a Dios por el privilegio de la victoria prometida en Cristo. Y esto es increíble. El verso 14 sigue diciendo, el cual nos lleva siempre, dice, nos guía siempre, pero ¿a dónde nos guía siempre? En triunfo en Cristo Jesús. Así que no solo nos está guiando siempre, sino que siempre nos está guiando triunfalmente. Nos está guiando triunfalmente. Así que los cristianos estamos en el equipo ganador, ¿entiendes? Los cristianos estamos en el equipo ganador, en el equipo que siempre va a triunfar. Siempre estamos marchando en este gran desfile. Ahí estamos detrás del comandante en jefe. Ahí estamos todos marchando porque Él va triunfador. Seguimos a este héroe conquistador en este desfile de la victoria a través de la vida. No como cautivos, no somos los que estamos encadenados allí. Nosotros vamos detrás del comandante en jefe, de este héroe. No estamos allí desfilando como prisioneros que se dirigen al juicio, a la muerte o a la cárcel, sino como vencedores en este gran triunfo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. Porque eso fue lo que consiguió el Señor Jesucristo. ¿No te parece increíble ser parte nosotros de este desfile triunfal? Porque eso es lo que tenía en mente el apóstol Pablo. Este gran momento apoteósico que ocurría allí de vez en cuando en ese mundo romano. Un gran desfile y él se veía en este desfile. Es increíble estar asociado con la victoria. Y Jesucristo es un vencedor. En Él somos más que vencedores. En Él somos más que vencedores. Él vino a este mundo, venció el pecado, venció la muerte, venció el infierno y triunfalmente marchará guiando a las tropas reunidas a la gloria eterna. Victorioso, victorioso. Y tú y yo estamos detrás de Él, en ese séquito que va detrás de este comandante en jefe. Con otros aquellos que estuvieron también en la batalla, allí estamos nosotros. Y la cuestión no es ¿cuántos tenemos? La cuestión es el triunfo. Aquí es el triunfo. Somos arrastrados en el desfile de la victoria por este momento de gloria. Los soldados triunfantes traen el botín de guerra, las almas de los hombres y mujeres escogidos desde la eternidad pasada y recogidos fuera del tiempo, son conducidos del reino de Satanás, son conducidos y trasladados al reino de Dios y al reino de su amado Hijo Jesucristo. Este es el reino de la luz. Y aquí ya vienen esas grandes almas detrás de los que lucharon esta batalla. Jesucristo gana y por lo tanto nosotros también ganamos, porque vamos detrás de Él en este desfile. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué gran verdad, qué gran verdad. Esa es la victoria. ¿Ves que estamos en el lado victorioso nosotros? Y si usted está con Él colaborando en la edificación de su iglesia, en cualquier tipo de ministerio que Dios le ha dado, usted parte de ese triunfo también. No estamos teniendo que ganar cada pequeña lucha en el camino. Basta con saber el final triunfador que tenemos. Es suficiente saber que estamos allí como parte del ejército en marcha, como parte de los lugartenientes de Cristo en el día en que los reinos de este mundo se conviertan en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y luego Pablo, teniendo en mente esta situación que ocurría allí en el mundo romano, esta marcha tan gigante de este gran triunfo, teniendo en mente esta imagen de ese triunfo, él toma prestadas las imágenes de ¿qué?
de aquellos que llevan los incensarios. Recuerden, habían los que llevaban los incensarios llenos de incienso fuerte y fragante. Y también de las mujeres que tiraban las flores, y las flores eran aplastadas y todo se convertía en un olor, en un aroma que envolvía toda la ciudad. Un olor fragante. Y tomadas prestadas estas imágenes, dice, hay una tercera cosa por la cual yo doy gracias a Dios. Es un tercer privilegio que reconozco y doy gracias a Dios por ello. ¿Y cuál es ese? El privilegio de alguna manera poder influenciar en Jesucristo a otros. Mira, verso 14 dice, en triunfo en Cristo Jesús, y dice, y por medio de nosotros, dice, manifiesta. Es decir, se hace manifiesto en todo lugar, ¿qué cosa? El olor de su conocimiento. ¿El conocimiento de quién está hablando? De Jesucristo. Es el conocimiento de Jesucristo. Así que esta es una realidad notable, inexplicable también, ¿no? Que uno siendo un gran pecador, un malvado pecador, un blasfemo, como decía el apóstol Pablo, él era un violento contra Dios, un hombre violento contra Cristo, de alguna manera pueda ser transformado y llamado de tal manera que ahora Dios lo pueda usar como una influencia en su reino. Eso es algo increíble, como el pecador es totalmente cambiado y ahora es una influencia no para lo malo, no para el pecado, sino para el reino de Dios. Y aquí está, en este versículo 14, cuando dice, manifiesta en todo lugar el olor. Ese es el dulce aroma del conocimiento de Él. Y la frase aquí clave es, por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Es decir, que Dios, en una misericordia maravillosa, condescendiente para con nosotros, ha elegido manifestar el dulce aroma del conocimiento de Jesucristo en todas partes. ¿A través de quién? De nosotros. A través de nosotros. Vaya, como alguien dijo, Dios ha deseado transmitir el Evangelio a través de la voz humana. Para decirlo de otra manera, Dios usa la garganta del hombre como canal de salvación. La voz humana como un canal de salvación. Es algo que no lo podemos entender nosotros también, pero es un gran privilegio que él veía de parte de Dios hacia él. Que es a través de nosotros. Y Pablo dice en Romanos, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ves? ¿Ves lo necesario de hablar el mensaje del Evangelio? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Dios es el que envía para predicar a los pecadores. Y luego, tomado del profeta Isaías, dice, cuán hermosos son los pies de los que predican las buenas nuevas. Qué hermoso, cuando Dios planea manifestar el conocimiento de Cristo en todo lugar y enviar ese dulce aroma, esa fragancia del Evangelio, Él quiere dar a todas las personas. Él planeó hacerlo a través de nosotros, no de los ángeles, ¿ves? No hay ángeles predicando el Evangelio en ese tiempo. Eso se lo dio, ese privilegio es a nosotros. ¿Somos dignos de eso? De ninguna manera. Nunca estés pensando, yo soy digno y por eso me ha dado este gran privilegio de poder predicarlo. No. ¿Merecemos algún honor por eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Pablo nunca superó eso. Dice, no, yo soy el más vil pecador, él decía. Él no pudo superar y tú y yo tampoco debemos superarlo. Entonces, vamos a menospreciar el servicio al Señor. Dirás, no me gustan los resultados que yo veo en la iglesia, entonces voy a renunciar como aquel pastor que renunció. Vas a menospreciar el llamado y esa capacidad de ser el mismo a través de quien el fragante aroma del Evangelio se traslada en todo lugar o a cada lugar donde tú vas. Vamos a menospreciar eso porque yo no estoy experimentando mi propia definición de éxito, porque no me parece que estoy exitoso, pero es mi propia apreciación del éxito. O no estás experimentando tu propia definición de popularidad
o no se cumplen tus propias expectativas, o tus propias ambiciones, o tu propio deseo de reputación, porque estás sirviendo a Cristo, debería ser suficiente solamente con el privilegio que nos da de predicar. Debería ser suficiente con el privilegio que tenemos de ser una influencia, por pequeña que sea. Tu padre eres influencia para tus hijos. Y por eso damos gracias a Dios, por este privilegio que nos has dado, por más pequeño de tener una influencia de Jesucristo. Yo no me lo merezco. Para nada lo merezco, pero gracias por este privilegio de estar en este desfile triunfal mientras recogemos a todos los redimidos de las tinieblas. No importa cuán pequeña pueda ser mi pequeña parte en todo esto. Gracias por guiarnos soberanamente en cada aspecto de nuestra vida y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Suficiente, porque no se mide por resultados, se mide por privilegios. ¿Ves la diferencia de Pablo? No ve los resultados, él ve los privilegios. El predicador que está descorazonado, está así descorazonado porque mira a la gente. Pero el predicador gozoso, está gozoso porque él mira a Dios. ¿Ves? El predicador descorazonado está considerando la dificultad. El predicador gozoso considera el privilegio y por eso hay gozo en el corazón de él. Y luego va a presentar otra razón, una cuarta razón por la cual Dios le ha dado un privilegio y él da gracias a Dios por eso. En cuarto lugar está el privilegio de agradar a Dios, pero en Cristo, porque no hay manera de agradar a Dios si no es únicamente en Cristo. Esto está en los versículos 15 y 16, pero leamos el 15, aquí dice, estamos en segunda carta de los Corintios 2, verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, porque para Dios somos grato olor de Cristo. No solamente somos una fragancia para los hombres, sino que también somos un aroma del Evangelio para Dios mismo. O sea, no solamente sale una influencia para los hombres al predicar este Evangelio, que es un gran privilegio ya, sino que también esta fragancia sale a Dios mismo, a Dios mismo. Esto es algo increíble. El gran emperador, sentado allí en el trono alto, al final del desfile, olía la fragancia que flotaba en el ambiente. Y no solamente era dulce para las tropas victoriosas, ¿no?, que habían sido triunfantes, sino que también era dulce para el propio emperador, Y esto representa entonces a Dios oliendo esa fragancia que está flotando allí. ¿Se ves? Realmente tú y yo no predicamos a los hombres. No predicamos a los hombres. Aunque nosotros le damos a los hombres el Evangelio, es Dios nuestra audiencia más importante. De hecho, Spurgeon decía que él se subía al púlpito sabiendo que él iba a estar parado delante de Dios. Él veía a su audiencia que era tan numerosa, pero él veía que Dios estaba allí delante de él. Es ante él quien iba a predicar. Y eso es lo que vemos en verdad. Nuestra audiencia principal, nuestra audiencia más importante es Dios, porque estamos ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Donde quiera que avance la misión del predicador, donde quiera que el predicador sea fiel y permita que la manifestación del conocimiento de Cristo llegue a través de él como un dulce aroma, ese dulce aroma entonces también asciende al mismo trono de Dios y le agrada a él, le agrada a Dios. Esa era la pasión del apóstol Pablo. Nunca le ves mirando números al apóstol Pablo en las iglesias que él fundaba. Nunca. Él tenía una pasión y no era tener una iglesia de 10,000 miembros, tener una iglesia de no sé cuánto, tener una iglesia así. No había esa pasión. La única pasión que tuve es en todas las cartas del apóstol Pablo. Mira, está aquí en 2 Corintios 5:9. Segunda carta a los Corintios 5:9. Y lo vamos a leer.
Segunda carta a los Corintios 5:9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, dice, serle agradables. Esto es lo que siempre quiso el apóstol Pablo. Quiero ser agradable a Dios. Y mira el verso 10, lo que sigue diciendo. Que todos nosotros, en la segunda parte, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y ¿qué? Y ser agradable. Eso es lo que él quería. Todo lo que había hecho en este mundo, ser agradable. ¿Para qué? En el tribunal de Cristo, cuando él se presente, encontrarse de que él ha sido agradable delante del Señor. No se trata de los resultados, no se trata de los números, no se trata de la popularidad que has alcanzado aquí en este mundo, no se trata de cuánta fama tienes, ni se trata del tamaño de la iglesia. Es que Dios ha de estar complacido con la fragancia del mensaje. ¿Entiendes? Dios se complace con la fragancia del mensaje, porque es un mensaje verdadero, porque es un mensaje puro, porque es fielmente proclamado. Esa era toda la pasión que tenía el apóstol Pablo. Y por eso Pablo en el versículo 15, regresando aquí en nuestro texto, segundo a los Corintios 2:15, dice, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Para Dios somos grato olor de Cristo. Tú que predicas el Evangelio, eres grato olor a Cristo, no solo en los que se salvan, sino también en los que se pierden. Los que están siendo salvados participan presentes, porque están siendo salvados, y ellos se van a dirigir a una glorificación completa y final. Ese es su destino. Y los que están pereciendo se refiere a los que se dirigen a la condenación. Así que aquí hay otra dimensión de esta fragancia. El olor de la victoria en esa procesión llegaría a los que entraban en el triunfo, pero al mismo olor para los presos que se iban a dirigir a la cárcel, que sería olor de muerte para ellos. ¿Sabes lo que dice Juan Calvino sobre esto? Cuando predicas el Evangelio, cuando tú predicas la verdad, cuando tú predicas la palabra, dice, la fuerza del Evangelio es tal que nunca se predica en vano. Es eficaz y conduce a la vida o a la muerte. Dice. Es tan eficaz cuando eres fiel en la presentación del Evangelio que eso conduce o a la vida o a la muerte. Esa es la eficacia de un mensaje fielmente predicado. Es tan eficaz que conduce a la vida o la muerte. Y Pablo lo explica en el verso 16, en el verso siguiente, y en nuestro texto, en el verso 16 dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, dice, y a aquellos olor de vida para vida. Vaya, ¿qué significa esto? Es muy parecido a Primera de Pedro 2:7, Primera de Pedro 2:7, si van allá, ¿sí? Es un mensaje de vida para los que creen, ¿no? Es muy parecido a lo que está en Primera de Pedro 2:7, que dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Está hablando del Evangelio, está hablando de Cristo, Él es precioso para el que cree, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y roca que hace caer. El mismo aroma, la misma dulce verdad predicada fielmente. Ese mismo evangelio trae la vida y también trae la muerte. ¿Y sabes qué? Ambos agradan a Dios. Ambos son fragantes a Dios. ¿Por qué? Por la fidelidad del mensaje. El mensaje ha sido puro. Ambos agradan a Dios. Él se complace también en la expresión de su justicia. Se complace en los que creen al salvarlos, al derramar misericordia y salvarlos, pero también al hacer justicia con el pecador que le rechaza. A veces no obtenemos los resultados que creemos que deberíamos obtener. A veces nuestros mensajes no son tan a menudo un aroma de vida para vida.
Y decimos, pero aquí nadie se convierte, aquí no hay pocas conversiones o no hay muchos resultados como quisiéramos. Pero aun cuando no sea aroma de vida para vida, agrada a Dios siendo aroma de muerte para muerte. También le agrada a Dios eso. ¿Y qué pasa si Dios, dispuesto a demostrarse a sí mismo, elige castigar a los pecadores? ¿Alguien podría detener eso? ¿Alguien podría ir en contra de Dios? ¿Alguien podría cuestionar eso a Dios si Él quiere castigar al pecador? Porque eso es parte de su naturaleza. Así que podríamos evaluar nuestro ministerio en base a cuántas personas deben venir a Cristo. Y Dios podría estar evaluándonos a nosotros en este doble criterio de vida para vida y de muerte para muerte. Y estaríamos nosotros en una línea totalmente equivocada de poder evaluar nuestro propio ministerio. Isaías dice que la palabra de Dios, cuando ha sido pronunciada, cuando sale, va a cumplir el propósito por el cual Dios la ha enviado. Eso es todo. Eso es todo. Y eso es un gran privilegio, veía el apóstol Pablo. Es predicar la verdad y así agradar a Dios. Para los que oyen y creen, es un aroma de vida. Pero para los que no creen, para los que rechazan ese evangelio, es un aroma de muerte para muerte. Así que cada vez que predicamos, estas dos cosas están ocurriendo. Cada vez que tú predicas, hay vida para vida y muerte para muerte. Dios está obrando y Dios está complacido. ¿No es un altísimo privilegio este? Tú y yo no manejamos los resultados. Qué privilegio vivir una vida que rinde un deber que agrada a Dios. Rendir un deber que influye en los demás por Cristo, que es un dulce aroma de verdad salvadora. Y qué privilegio saber que somos triunfantes en Cristo, que somos victoriosos y más que vencedores. Y qué privilegio el estar asociado con el Rey de Reyes y siempre guiándonos por Él. Qué privilegio para aquellos de nosotros que somos completamente indignos. Y luego, por último, menciona otro privilegio que él puede ver. Y entonces su corazón es agradecido a Dios, ¿sí? Al apartarse de su desaliento, se apartó de su desaliento, ¿no? Y pudo encontrar su gozo. Entonces Pablo comienza a dar gracias por este quinto, que es el privilegio del poder en Cristo Jesús. El privilegio de haber recibido el poder en Cristo Jesús. Mira al final del verso 16 lo que dice: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esa palabra ikanos allí dice, ¿quién es competente? ¿Quién es capaz? Y Pablo está hablando en el término humano, ¿Quién es capaz humanamente de llevar a cabo el ministerio? ¿Quién tiene la capacidad humana suficiente? ¿Quién tiene lo que se necesita en sí mismo para rendir un servicio al Dios Todopoderoso? ¿Quién tiene lo que se necesita para influir en este mundo por la eternidad? ¿Quién tiene lo que necesita para triunfar en este mundo? Nadie con sus propias fuerzas. Eso es lo que está diciendo. Nadie con sus propias fuerzas. Absolutamente nadie, dice el apóstol Pablo. ¿Quién es suficiente? Muéstreme, alce la mano uno que sea suficiente, porque no hay nadie. Y más adelante el apóstol Pablo va a seguir con ese pensamiento. Si avanzas un poquito al capítulo 3 y el versículo 5, mira lo que él dice en el capítulo 3, verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quién es adecuado? ¿Nosotros? No somos adecuados. En Corintios le dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así predico, así ustedes creen. ¿Ves? Es la gracia de Dios, es de Dios el poder. En Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, Pablo no es adecuado.
No es adecuado humanamente. Y tampoco pretende ser adecuado. No es que yo vivo para agradarle a Dios y voy a conseguir y voy a conseguir. No hay manera en que puedas agradarle a Dios humanamente. Aquí lo vemos a un Pablo totalmente dependiente de Dios. Totalmente dependiente de esa gracia habilitadora que venía de parte de Dios. Él sabe que todo proviene de Dios para hacer la obra, para cumplir ese servicio. Y repetidamente en sus cartas él va a hablar sobre esto. Y en el versículo 17, miren lo que dicen, pues no somos como muchos. ¿Qué quiere decir estos muchos? Los falsos maestros que estaban allí. No somos como muchos, ¿sí? Eso quiere decir que no somos como la mayoría. Y esto está hablando de los falsos maestros. ¿Qué hacen estos falsos maestros? Dice que medran, falsificando la palabra de Dios. Esta palabra medran es kapaleu, que significa traficar. Significa traficar. Se le llevaba a referir esto a un estafador, a esos vendedores ambulantes, a un hombre que está vendiendo cosas allí en la calle, que ellos vendían con su propio ingenio, con su astucia y claro, con engaños y sus artimañas, un producto que no era la realidad, era una imitación, pero te lo vendía como si fuese la realidad. Bueno, nosotros no es diferente esto, aquí todos los días nos venden así, en nuestro Guayaquil, ¿no? Así que un capelos era un vendedor ambulante que obtenía ganancias a expensas del comprador. Y los más comunes en ese tiempo eran los que vendían el vino, porque lo vendían muy diluido. Es verdad que lo diluían al vino, pero ellos lo vendían muy diluido, pero con sus artimañas te conquistaban y te hacían entender que ese era el mejor vino el que ibas a comprar. Y la gente creía, era engañada, pagaba, compraba eso y en realidad era un vino totalmente diluido, ¿no? Utilizaban toda la astucia que ellos tenían para poderte meter ese producto inferior como si fuese un producto superior. Pero ¿cómo se conecta esto con lo último del verso 16, que es el poder de Dios? Porque no es humano, sino que viene de Dios. Porque cuando los hombres operan en su propia suficiencia, o sea, humanamente, con un poder humano, se convierten en traficadores de la palabra de Dios. ¿Entiendes? Se convierte en traficador de la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice, nosotros no somos como la mayoría, no somos como ellos. Nosotros no venimos en nuestra propia sabiduría. Ya en la primera carta a los Corintios les dijo, nosotros cuando llegamos a ustedes no trajimos aquí filosofías humanistas, ni nuestro verbo, ni nuestra forma de hablar, sino que vinimos en poder, en Cristo Jesús, con la palabra de Dios. Así fue como nos presentamos aquí. Pero no hemos venido aquí a engañar, no a presentar filosofías humanistas. Así que lo mejor que pueden hacer estos muchos es vender un producto diluido, vender un producto adulterado, ¿no? Mezclando un poco de la verdad divina con la tradición judaica y el paganismo para que la gente pueda llenarse sus bolsillos. ¿Ves? Hombres deshonestos que buscan el beneficio personal a expensas de las cosas divinas y de las almas de los hombres. Estos son fraudulentos, ¿sí? Adulteradores de la palabra de Dios. Señalando el apóstol Pablo esto. Todavía los tenemos el día de hoy, todos los que son liberales. Todos los que son liberales son adulteradores de la palabra de Dios. Todos los evangelistas baratos que tú ves, que no predican el verdadero evangelio, ¿qué están haciendo? Adulterando el evangelio. Los predicadores de la prosperidad, ¿qué están haciendo? Adulterando el evangelio. ¿Ves? La salud, los predicadores de la salud, de la riqueza, esos legalistas también, ¿no? Que creen que sus sacrificios, lo que ellos hacen van a agradarle a Dios. También los pragmáticos, los que dicen haz esto y esto funciona, hazlo, no importa lo que sea, te ha funcionado, dice, ¿no? Y los manipuladores de las personas, todos esos son. Y eso es lo que sucede cuando operas con tus propias fuerzas, con tu propio poder, con tu brazo,
con tu propia carne. Eso es lo que va a suceder. Entonces termina el verso 17 diciendo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así que Pablo dice, nosotros hablamos en Cristo a los ojos de Dios, delante de Él. Es como si estuviésemos delante de Él. Hablamos sinceramente, sinceramente. Es decir, no estamos con la astucia humana. No estamos allí tratando de atraerte con la brillantez educativa de la oratoria. No engañosamente. Venimos con sinceridad. Venimos de verdad. Míranos, examínanos, sosténnos allí. Porque antes vendían unas ollas que estaban medias rajadas, las llenaban de cera, las maquillaban y decían, mira esta olla nuevecita. Pero tú la podías poner al sol y podía verse la franja ahí de lo que habías rellenado de la cera y te dabas cuenta que te estaban estafando. Míranos, eso es lo que dice Pablo, míranos ante la luz y mira que nosotros te estamos hablando con sinceridad. Puedes descubrir si somos reales o no. Nosotros somos genuinos. Venimos de Dios, quien es la única fuente de nuestro mensaje. No traemos aquí otras fuentes, no estamos mezclando el mensaje, no estamos adulterando. Dios es la única fuente del mensaje y también la fuente de nuestro poder. Así que no tienen que sospechar de mí, dice Pablo, tienen que sospechar de ellos, de esas artimañas. De ellos son los culpables. Cualquiera puede predicar el evangelio reducido, cualquiera. Cualquier hombre puede predicar un evangelio reducido. Cualquiera puede predicar algún tipo de trato con el que usted toma un pedacito de verdad bíblica y le aumenta un poco de filosofía humana y lo contamina con toda astucia a sus propios puntos de vista y así lo puede presentar. Pero si haces eso, eres un vendedor, eres un traficante de la verdad de Dios. Cualquier hombre es adecuado para eso. Cualquier hombre humano es adecuado para eso. Pero el hombre que predica la verdad divina, sin mezcla, pura y limpia, solo puede hacerlo por el poder que le es dado desde lo alto. Así que Pablo encontró su manera de salir de ese desaliento, de esa penumbra de su corazón roto y encontró su camino de regreso a la acción de gracias. Comenzó a enfocarse ahora en Dios y se dio cuenta de que tenía que volver a los privilegios que Dios le había dado y no tenía que enfocarse en los problemas. El privilegio de estar asociado con el Rey de Reyes y tenerlo como líder, el privilegio de el triunfo prometido. Seguimos a un Rey victorioso, que ya es victorioso, ¿ves? El privilegio de influir en los hombres y mujeres para toda la eternidad. El privilegio de agradar a Dios. Y finalmente este gran privilegio de tener el poder de proclamar la verdad de Dios. Nunca se mide el ministerio de un hombre por medidas terrenales. Nunca lo hagamos así. Nos hace daño, ¿no? Nos hace daño medirnos así. William Carey, misionero que fue a la India, estuvo 35 años. 35 años de ministerio allá. ¿Sabes cuántos convertidos tuvo? 1. Nadie dudaría de la vida pura y santificada que ese hombre vivió allá. Nadie duda de eso, ¿no? Dios es el juez. Dios es el juez. Padre, gracias por lo que nos muestras. ¿Cómo podemos salir del desaliento al aliento, Señor? Alzando los ojos y viendo lo agradecido que debemos ser por los privilegios que nos has dado. Oh Padre, qué privilegios. Es todo lo que nos has dado. Esto supera las cuestiones terrenales de este mundo. Esto nos aleja de los problemas de este mundo, de las dificultades como si fuesen una montaña infranqueable. Gracias. Gracias por esta visión que nos das. Gracias por la vida del apóstol Pablo y que lo has escrito aquí a manera de revelación de vida para que nosotros también la tengamos, para que sea nuestra manera de vivir también nosotros. Y agradecidos a ellos, Señor,
por los tantos privilegios que nos das, siendo muy pecadores, siendo indignos de recibir cualquier cosa tuya. Bendito, alabado seas, reconocido seas entre todos, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús.